Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión habitual en la Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio del libro La vida de Cristo desde el nacimiento hasta la ascensión. Hoy sería la sesión número 8. Continuamos con el capítulo 1, breve examen del Evangelio. Nuevamente bienvenido y adelante, querido Enrique. Gracias. Gracias, como siempre, Caro. A todos, bienvenidos. Siempre es un gusto recibirlos aquí para compartir este conocimiento que ahora estamos en el estudio y en los comentarios de este libro que nos dejó el señor Jeffrey Hodgson, que es La vida de Cristo desde el nacimiento hasta la ascensión. Y estamos ahora en el tema del, del ¿cómo es Caro? Por aquí adelante dice, en el breve examen del Evangelio. Exacto, breve examen del Evangelio, porque después, como les había comentado anteriormente, pues ya viene más particularizadas cada una de las enseñanzas, pero ahora estamos viéndolo de manera general, pero vamos aprendiendo cosas que están para la mayoría de nosotros, están, digamos, ocultas y que con las explicaciones que da el señor Hodgson uno comprende de una manera diferente, no tal como está la letra muerta, sino que hay algo más allá, hay un mensaje siempre más allá, visto desde el punto de vista teosófico, por supuesto, porque se puede leer de manera simple y llana y bueno, pues a los que se conformen con la lectura simple, sin mayor resultado, pues lo comprenderán de una manera, pero esto de ponerlo a la luz de la teosofía es diferente, por supuesto. Y entonces estamos en eso y continuaremos haciéndolo, desde luego, no tratamos de imponer un criterio. Esto es lo que piensa el señor Hodgson y en mi caso, como es parte del estudio teosófico, yo creo que las enseñanzas teosóficas tienen bases que las sustentan, que son muy firmes, y por ello lo hacemos de esta manera. Entonces, vamos a continuar recordando que no se trata de atacar a los seguidores de la enseñanza de Cristo a través de una religión. La mayoría de los que estamos aquí o somos católicos o somos cristianos de alguna manera, pero creemos en las enseñanzas del Señor Jesucristo, nada más que vistas desde un punto de vista de la sabiduría divina, que es la teosofía. Bien, dicho lo anterior, entonces continuamos. Retomando nuestro estudio de la sesión anterior, continuamos ahora. Con respecto a la doctrina de la resurrección, originalmente se creía que las partículas del cuerpo físico de cada hombre saldrían mágicamente del sepulcro para formar un cuerpo celestial e ir a vivir al cielo. Y en lo que al Cristo se refiere, la resurrección significaba que Él se levantó realmente de la tumba y tomó otra vez el mismo cuerpo de carne y huesos de donde ha de regresar a juzgar a todos los hombres. Dice, con respecto a la doctrina de la resurrección, originalmente se creía que las partículas del cuerpo físico de cada hombre, es decir, del hombre físico, saldrían mágicamente del sepulcro para formar un cuerpo celestial e ir a vivir al cielo. Ese es el punto de vista, digamos, de popular, no desde un punto de vista de las enseñanzas de la sabiduría, sino desde el punto de vista del pueblo, de la gente común y corriente, ¿sí? Ahora, esto se refiere al cuerpo físico. Ahora, en lo que al Cristo se refiere, es decir, la conciencia crística, la resurrección significaba que Él, o sea, esa conciencia crística, lo que representaba ese ser poderoso que habitó el cuerpo de Jesús, se levantó realmente de la tumba
y tomó otra vez el mismo cuerpo de carne y huesos, de donde ha de regresar a juzgar a todos los hombres. Es decir, que con su poder, el Cristo hizo que el cuerpo reviviera, es decir, que tomara nuevamente sus energías como cualquier hombre que estuviera vivo, entre comillas, y que nuevamente esa resurrección fuera un revivir realmente, un regresar de la muerte y revivificarse o vivificar las partículas una por una de ese cuerpo físico. ¿Ah? Entonces, esa era la creencia. Bien, tomada alegóricamente y desde el punto de vista macrocósmico, la resurrección puede referirse a la evolución que viene naturalmente después de la involución. Es decir, que la mónada universal, el espíritu universal que cayó, que descendió a la materia, una vez trascendido a través de todo el trabajo que se hace eh, dentro del plano material y se logra superar eh, esa condición de materialismo, entonces resurge la vida espiritual y entonces, eh, desde luego, que se eleva. Eso es desde el punto de vista del espíritu universal que está encarnado en el hombre, vamos a decir. Involución no necesariamente quiere decir que efectivamente haya una involución, sino que es el proceso natural de descender a la materia para experimentar en ella. Y eso también es evolución. Involución quiere decir dar pasos atrás, en todo caso, retroceder, pero no es el caso. Es simplemente que cae en la materia y a eso se le puede llamar, se le puede tomar como involución, lo cual no es real, porque realmente no involuciona, sino que evoluciona. Para eso es que eh, se experimenta al caer, al descender a los planos más bajos. Solamente es eso. Y desde el punto de vista microcósmico, puede referirse a la ascensión del hombre desde la esclavitud de la materia a la libertad de la plena realización espiritual. Es exactamente el mismo significado, solamente que referido aquí específicamente al hombre. Entonces, eh, el espíritu universal como el espíritu individualizado en el hombre, el resultado viene siendo al mismo porque es el mismo proceso. La mónada espiritual, la mónada en el hombre, la mónada divina, una vez de que se individualiza en el hombre, entonces es la misma esencia, es la misma conciencia divina, pero ahora está en el hombre específicamente individualizada. Y entonces, tanto la conciencia universal o la mónada universal como la mónada individual son una y la misma cosa. Entonces, eh, una vez de que la mónada universal logre trascender en el plano material, también el hombre, análogamente, tendrá que superar esta etapa en la que nos encontramos y de esa manera elevarse o realizarse espiritualmente. En este sentido, el espíritu humano resucita, no corporalmente, sino en términos de conciencia, se libera de las limitaciones de la carne y de las tendencias egoístas de la mente. Es responsabilidad del hombre liberarse de esas limitaciones a través del trabajo que se haga cotidianamente, fundamentalmente para tratar de alcanzar el grado de conciencia de la realización del amor en nosotros mismos para con los demás.
sintiendo de esa manera la responsabilidad de la unidad de todo en todo. Entonces se borran las tendencias egoístas que tiene la mente inferior en este caso, la mente que está ligada a los deseos más bajos, personalistas, egoístas, por supuesto, y es entonces que cuando llega la liberación, cuando se trasciende esta etapa, es entonces que precisamente queda liberada de estas limitaciones la conciencia divina que está en el hombre y se convierte de esa manera en la conciencia crística, es decir, el hombre se vuelve un Cristo, es decir, se vuelve una conciencia que siente, percibe y vive la unidad de todo en todo. Es cuando realmente se conoce en la práctica la fraternidad en plenitud. A eso se refiere. Bueno, me gustaría, antes que nada, Enrique, gracias por la explicación extra que nos das. Pero me gustaría saber si Jeffrey Hodgson, ¿qué fue inspirado para sacar estas conclusiones acerca de los evangelios eh, ¿cómo se llama? ¿Qué fue inspirado o simplemente es un punto de vista de él? ¿O cómo debemos tomarlo? Gracias. ¿A qué te refieres cuando dices inspirado? Sí, me imagino, bueno, me imagino que tiene que ver con la intuición, porque esas conclusiones que él tiene, ¿cómo es que las obtuvo? Y además, es un punto de vista nada más, supongo, o será como ya doctrina de nosotros, para nosotros. No sé si me expliqué. Sí. A ver, yo creo que todos, producto de nuestra evolución o producto de nuestra investigación, de las inquietudes que tenemos, hemos llegado a leer la Biblia u otros textos y sobre todo la Biblia, que es lo más cercano que tenemos con respecto a lo que aprendimos como religión, ¿no? Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, les hablo en parábolas, o le preguntan, ¿por qué a ellos les hablas en parábolas? Y la respuesta es, porque viendo no ven. Y entonces uno dice, se pone uno a reflexionar, cualquiera de nosotros, y dice, ¿cómo? ¿Acaso el Señor Jesucristo, con toda su sabiduría, no puede comprender esto? Y entonces dice uno, aquí debe haber algo más. ¿Por qué es eso de que eh, viendo no ven? ¿No? Por ejemplo, ¿qué significa eso? Y entonces uno se pone a pensar, a reflexionar, a razonar, ¿qué quiso decir con eso? Entonces, eh, dices bien, según mi punto de vista, de que el señor Hodgson ya eh, tiene, hablo en tiempo presente, porque independientemente de su desencarnación o no, según sea el caso de cualquier hombre, ya queda para siempre, ¿no? Entonces, tiene ya ese desarrollo. Igual que Newton, que se puso a observar la caída de la manzana, como se dice en la historia, y entonces él se empezó a preguntar, empezó a ahondar más en el razonamiento y todo esto, y entonces él dijo, debe existir una razón. Y entonces él encontró la razón, pero porque se puso a cavilar o a razonar tan profundamente que él llegó al estado búdico, o sea, al estado crístico. Se contactó con ese estado de conciencia. Y entonces aquí también, en mi caso, por ejemplo, eso no quiere decir que yo sea sabio o no, porque a mí me parece que cuando dice, eh, cuando todos decimos que el Señor Cristo es el símbolo del amor, pero que dice que fustigó a los mercaderes y los echó del templo, entonces yo no me puedo imaginar
a un Cristo que es todo amor, teniendo un fuete en la mano para golpear a otros seres humanos, ¿no? Y sobre todo que esté iracundo, ¿no? Entonces yo dije, esto no es posible. Cuando empecé a estudiar teosofía y recordé eso, entonces yo dije, no, yo creo que se refiere a que echó de sí mismo esos males, eso malo que habita en el hombre. Es el ejemplo de los hombres, ¿no? No de él en sí mismo, sino de nosotros los hombres. Es una alegoría prácticamente, ¿no? Sí, porque en el ocultismo el que da pasos hacia atrás se va hasta el fondo, ¿sí? Entonces, sí, en este caso es asunto del raciocinio, de que uno puede decir a que hay algo más y no digo que en mi caso yo esté conectado con mi parte búdica, pero en lo poco que puedo razonar, yo puedo entender esas cosas de ese modo. Y efectivamente después encontré, no recuerdo si en las cartas Mahatma, que cuando se habla de montes como un lugar elevado, o montañas, quiere decir que son estados de conciencia. Entonces yo dije, ah, caramba, entonces no estaba mal. Y no lo digo como algo que yo tenga que presumir, simplemente le atiné, yo creo como el burro que tocó la flauta, ¿no? Entonces, creo que así es como vamos avanzando, pero sí, el hombre llega a un momento que se contacta con su ser interno, su ser crístico, en este caso, con la parte, digamos, de la intuición, ¿no? Que sería el Buddhi en este caso, ¿sí? Que se asemeja también a la conciencia crística, por supuesto, ¿sí? Eso es lo que yo creo, Salomón. Y efectivamente, pues a mí lo que me llama mucho del estudio de Rosa Cruz es que ellos siempre vieron la vida mística del Maestro Jesús, pero con un enfoque totalmente esotérico, un enfoque que, como ellos dicen, ninguna universidad, ningún doctorado y ninguna escuela de ciencias y ninguna religión va a poder explicar lo que los maestros nos explican respecto a todo lo que está más allá oculto de los evangelios, ¿no? Y efectivamente lo que acaba de decir Enrique, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, desde niña yo lo vi, lo sentí, inclusive con los gnósticos antiguos yo también estuve investigando y efectivamente ese ejemplo que pusiste del Señor Cristo cuando dice echada a los mercaderes, pues los mercaderes son nuestros egos, nuestra mente inferior, toda la basura que tenemos adentro. Trabajar con ella y una vez que se trabaje con ello, pues uno, como dice el señor Buda, te irás iluminando, ¿no? Y fíjate qué curioso, estaba yo estudiando hoy en la tarde una parte del libro de Pabri, de Teosofía explicada de Pabri, y me llamó mucho la atención esto que dice, que precisamente es algo que le podría yo a responder también a mi hermano Salomón. Le preguntan a la maestra Blavas, perdón, a Pabri, y que cómo se puede demostrar pues estas cuestiones de los maestros de sabiduría, la enseñanza y todo el conocimiento teosófico, de dónde sale, ¿no? Entonces, él contesta, Pabri contesta, que así como el matemático no puede demostrar un abstruso teorema a un adolescente, a menos que éste, mediante diligente estudio, haya adquirido un conocimiento elemental de las matemáticas, así de parte de los maestros, por ejemplo, y de las enseñanzas teosóficas, se necesita un rígido entrenamiento para percibir como hechos las enseñanzas teosóficas. Sin embargo, nos proponen, dice Pabre, como hechos por aquellos que han verificado su exactitud. Antes de que los hechos de la teosofía puedan sernos demostrados, son necesarias ciertas facultades psíquicas y poderes espirituales que se desarrollan por regulada práctica, si bien la completa verificación de todos los hechos es posible solamente para los hombres perfectos. Con todo, antes de que uno desarrolle poderes psíquicos, podrá deducir la necesidad de reencarnación y karma, la peregrinación del alma y los maestros,
por el poder que tiene el alma de razonar acerca de los fenómenos y experiencias de la vida humana. Es decir, que yo creo que todo lo que el señor Hodgson aquí está expresando es que efectivamente tuvo que llevar una disciplina muy rígida, un entrenamiento para percibir estos hechos y sobre todo con sus facultades pues ya más despiertas, porque pues obviamente con todos los años que uno va estudiando teosofía, pues se van abriendo esos canales, esos surcos en la mente y uno se va haciendo más perceptivo para encontrar esas verdades ocultas que se encuentran inclusive en los libros sagrados muy ocultas. Entonces, pues yo creo que de esta forma podría yo explicarle a mi hermano Salomón de que no nada más él pues que lo haya intuido, sino que precisamente por tantos años como Annie Besant, como Leadbeater, que tenían tanta percepción, inclusive facultades como Leadbeater, entonces, pues eso no se da nada más gratis, sino que se percibe, ¿no? Y yo lo puedo comprobar porque esto mismo que dice Enrique, yo lo escuché de muy joven, como los Rosacruces y bueno, pues instituciones de sabiduría, pues dan exactamente este mismo significado a la vida oculta del Señor Cristo, ¿no? A toda su simbología y alegoría. Muchas gracias, nada más lo quería rectificar y comprobar, más que todo, pues compartir, porque pues en los tres colegios de sabiduría y en la teosofía es exactamente lo mismo. Muchas gracias. La doctrina de que Cristo pagó rescate por los pecados de la humanidad o de todos los que creen en él también cobra firmeza por una interpretación teosófica. Alcanzar el estado crístico, por ejemplo, implica la realización plena y consciente de la unidad con la naturaleza de Cristo en nuestro interior. El símbolo de Cristo como esposo y la alegoría de la boda celestial se usan para describir apropiadamente esta unificación interior. Siempre hemos comentado aquí acerca de la actitud o la significación vicaria que le dan a Jesús, es decir, como el representante, como el intermediario entre los pecadores y el Dios todopoderoso del universo. Entonces, también le asignan que Él se dejó crucificar para que todos los demás pecadores estuviéramos salvos. Ya, eso es pues, una aberración en el sentido de que no media el raciocinio entre esa disque actitud de Jesús de permitir que o él buscar incluso ponerse en el riesgo de ser crucificado o de ser sacrificado para que los otros nos liberáramos o se liberaran en su momento del pecado, que en este caso pues son todos los errores, todas las fallas que tenemos en nuestra actitud en la vida cotidiana y que ya por el simple hecho de que Él murió por nosotros, entonces ya somos salvos. Entonces ya para nosotros no tiene ningún sentido trabajar el buscar ser buenos o cumplir con las leyes divinas, ¿no? Porque pues ya estamos salvados. Ese es un punto de vista que en teosofía se rechaza completamente, porque eso no puede ser. Cada uno de nosotros, según dice la ley de karma, habrá de responder por sí mismo. Creo que más adelante viene esto de la redención. Alcanzar el estado crístico, es decir, el estado búdico, por ejemplo, implica la realización plena y consciente de la unidad con la naturaleza de Cristo en nuestro interior. El símbolo de Cristo como esposo con la sabiduría divina y la alegoría de la boda celestial se usan para describir apropiadamente esta unificación interior. Es decir, que cuando logramos esa unidad conscientemente, porque hemos trabajado durante muchas encarnaciones
y ahora somos plenamente conscientes de lo que estamos haciendo y nos hacemos responsables exactamente de lo que estamos haciendo y impera la justicia en todas las acciones, en el reconocimiento de aquello que no hacemos bien y de aquello que hacemos bien y que lo tratamos con justeza para que sigamos creciendo, para que sigamos cumpliendo con las leyes eternas. De eso se trata, ni más ni más, ni más ni menos. Entonces, precisamente por eso, al tener esa conciencia de unidad con toda la humanidad, con toda la conciencia humana, me refiero a la gran masa humana, entonces estamos reconociendo que yo soy el borracho, soy el criminal, soy el científico, soy el místico, soy la mujer amorosa, soy todo lo que significa en la vida de cada uno de acuerdo a la actividad que realicemos, porque nos identificamos con ello, nos identificamos con lo bueno y nos identificamos con lo malo que hay en la humanidad, porque nosotros no podemos hacer como que no somos parte de esa humanidad, somos esa humanidad, por supuesto. Y entonces, cuando se toma conciencia de eso, entonces se trabaja para que la humanidad se eleve por encima de las condiciones, de las circunstancias en que se encuentra. No es desear simplemente con oraciones, o con meditaciones, que la humanidad se eleve. No, es trabajando en nosotros mismos, porque nosotros somos esa humanidad pecadora, esa humanidad que está atrasada, esa humanidad que sufre, esa humanidad que goza, pero que esos goces no sean los goces de los deseos materialistas, sino que sea un goce espiritual por entregarnos a los demás de manera franca y decidida, responsable, por supuesto, sin esperar nada a cambio, es decir, ser altruistas, tanto en lo material como en lo espiritual, que en este caso lo material se vuelve espiritual. Entonces, ese es el simbolismo de alcanzar el estado crístico, de sentir lo que sienten los demás, pero no ponernos a llorar, sino llenarnos de valor y de entereza, enfrentar las cosas para poder ayudar, porque no se trata de solicitar al Altísimo su misericordia para que la humanidad salga adelante, no. Debemos empezar por nosotros mismos. Si nosotros mejoramos, la humanidad va a mejorar. Si cada uno de nosotros pone su granito de arena o se convierte en un grano de arena para la construcción de ese edificio espiritual que se está construyendo paso a paso, grano a grano, centímetro a centímetro, entonces estamos colaborando conscientemente. Eso es lo que el plan divino espera de cada uno de nosotros. No estar orando por los demás, simplemente, sino hacer lo que debemos hacer lo mejor que podamos. De esa manera estamos ayudando a los demás a salvarse, porque estamos contribuyendo con nuestra actitud, con nuestros pensamientos elevados, con nuestros sentimientos acordes a las leyes eternas de la naturaleza. De eso se trata. A veces veo mensajes que llegan a través de WhatsApp y pues ahí se habla de que eh, ayudemos, que oremos y que lo demás. Blavatsky dice, no, nosotros no oramos, obramos. Entonces, si habremos de hacerle caso a lo que dice Blavatsky, entonces pongamos manos a la obra a través de buenos pensamientos, pensamientos elevados, un sentimiento de amor hacia todos, quien sea, con las condiciones que tenga, y nuestras acciones que sean correspondientes en ese sentido. Claro que si no estamos preparados para poder
ayudar a todo el mundo, pero sí podemos ayudar a uno solo, así sea un familiar cercano, que también tiene significado, o empezar por uno mismo. Si uno se ayuda a sí mismo, entonces se está ayudando a toda la humanidad, pero que el objetivo, la meta de ayudar a uno, de ayudarse a sí mismo para mejorar, que esa mejora sea para ponerla al servicio de los demás, no para decir, véanme, yo sí puedo, soy grande, soy altruista, porque ahí se desmorona todo eso. Cuando digo yo soy altruista, entonces soy egoísta, efectivamente. Entonces, no se trata de darle significación, además darle demostrando y publicitando lo que hacemos bien, ¿sí? Se trata de hacerlo, simplemente, por amor al servicio, y nada más. No hay nada más que hacer. Eso es cumplir con el deber, ¿ya? Por lo que estamos aquí. Oye, Enrique, quisiera entender un poco mejor con respecto a que yo soy todo eso, yo soy el ratero, soy el violador, soy etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Si eso quiere decir que si yo veo a una persona, porque yo realmente tengo un rechazo hacia las personas que andan ahí por la calle y que andan todos sucios, pero sucios en serio. Entonces, hay una persona que se duerme en la banqueta, no acá cerca, en el centro. Se duerme en la banqueta y con un chorro de cobijas y dos perros. Lo acompañan los dos perros y ahí está todos los días, ¿eh? Tiene, no sé, años. Entonces, en mi función, ¿cuál sería? Pues considerarlo simplemente como parte de la unidad que yo también soy o hacer algo por él. ¿Cuál sería mi función? Eso Gracias. depende, eso depende de ti. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué quieres hacer por él? Lo que quieras hacer que sea para su beneficio, adelante. Ese es, ese es asunto de cada quien. Aquí no hay recetas definidas. Cada uno de nosotros debe hacer lo que considere lo correcto, desde luego, sin lastimar, porque podemos tratar de ayudarle, de, de decirle, oye, te ofrezco, eh, por decir, en el caso de que estuviera mugroso, te ofrezco una cantidad de dinero para que vayas a bañarte a los baños públicos. Te haces, él no va a querer hacerlo, seguramente, porque no lo hace porque no quiera, sino porque su estado de conciencia está en el nivel que a él no le importa estar mugroso o no, y podemos ofenderlo, en todo caso. Lo que sí es de que si, si consideras que una buena acción para poder servirle, para poder ayudarle a vivir en mejores condiciones, pues llevarle un taco calientito, un plato de comida, por decir, platicar con él un momento acerca de su vida y cosas por el estilo, y dejarle una luz, por ahí sembrarle una semillita de algo de sabiduría, por ejemplo, pero siempre con amor, nada más. Hay en el libro de Luz en el Sendero, hay en la página 5, creo, donde dice que no creas que apartándote del pecador, tú estarás a salvo, porque entre más, entre más lo repudies, más echas sobre ti el manto de miseria que, que te cubre, ¿no? Entonces, son nuestros hermanos, somos nosotros mismos. Cuando vemos tirado a un hombre en la banqueta, ese soy yo, porque somos una unidad. No podemos separarnos de ahí, de nadie, ni de los animales, de nadie. Entonces, es eso. ¿Cómo podemos servir? He ahí el detalle. ¿Cómo podemos servir? Eso es todo. No para quedar bien,
ni conmigo mismo, ni con nadie. Es simplemente que me nació dar algo, hacer algo por ese ser humano que es mi hermano, y punto, no hay más. Sin ponerse a razonar, porque en la razón, en el pensamiento, pueden venir a nosotros el orgullo, la vanidad, todo ese tipo de cosas. Entonces, no, estos seres humanos están así, pues porque están en esa condición, pero ellos son nosotros mismos. Y debe apenarnos, es decir, apesadumbrarnos esa condición, pero es un ejemplo de vida que tenemos. Entonces, ¿qué hacer por ellos? Bueno, si el alimento material es bueno para ellos, adelante, pero también debemos dar alimento espiritual. Recordemos las palabras, no solo de pan vive el hombre, ¿sí? También hay pan espiritual. ¿Ok? Bueno, eso es lo que creo. Sí, nada más, la conclusión que saco es que el gobierno de Puebla tiene varias casas en Puebla para que todas esas personas que no tienen recursos y que necesitan bañarse, comer bien, etcétera, pues ellos pueden ir ahí, pero no van. Entonces No, sí está un poquito complicado, ¿no? pues, pues no. ¿Por qué crees? Yo también decía eso. Pues tienen que obligarlos. Hace tiempo, hace años, yo decía a esos que están en las calles, pues aunque no quieran, deben llevarlos, pero no, porque se atenta. Ellos están viviendo su propio proceso, Sí, ¿no? Hay, conozco personas que han trabajado en esos albergues y entonces llegan y hacen desorden con otros que sí son pacíficos, que son tranquilos, algunos llegan drogados, algunos llegan pues mal en todo, y entonces llegan a hacer disturbios ahí y los trabajadores sociales tienen que estar trabajando con ellos, por supuesto, ¿sí? Pero van en una actitud rebelde porque no quieren estar ahí. Y sí, entonces se perjudica a los más por tratar de ayudar a uno. Entonces, por eso los gobiernos dicen, bueno, yo hago mi parte y si no quiere, pues yo debo respetar, es su derecho humano. ¿Sí? Entonces, hay muchos que están así en la calle y muchos también hay que van y están en esos lugares, en esos albergues, donde les sirven comida caliente, les dan una camita o por lo menos una colchoneta, unas condiciones mejores para que vivan mejor. Lo aceptan, enhorabuena, pero quienes no lo aceptan, pues ni hablar, tienen que seguir su camino y su proceso. dale. Gracias, Enrique. Chao. Juan Carlos, creo que habías levantado la mano. Sí, 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 justamente relacionado a lo que están conversando, ¿qué hacer si la persona que uno quiere hallar más bien está en tal estado que más bien te agrede? O sea, de que, digamos, no se deja ayudar, ¿no? Sí, sí, justamente. Entonces, pues no se puede hacer más, no se le puede obligar, porque es como cuando se ayuda o se pretende ayudar a salir a la mariposa de la crisálida, ¿no? Entonces, o de donde está prisionera, entonces le quitamos la oportunidad de que se fortalezcan sus alas y lo estamos condenando a morir. Es lo mismo. Cada uno, porque más adelante viene precisamente esto, lo de la redención y el redimirse. La redención es redimirse a uno mismo, salvarse a uno mismo. Y eso es lo que pasa con nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. La salvación no viene de afuera, ni de lejos, ni del Altísimo. La salvación viene de dentro de nosotros, hacia afuera. Eso es lo que tenemos que comprender. Que nadie, Cristo no nos ha salvado. Es decir, el Señor Jesucristo no vino para quitarnos los pecados. No, vino para darnos una enseñanza de amor, la cual no hemos comprendido. Y hoy lo seguimos, entre comillas, crucificando, porque no hemos seguido sus consejos, sus directrices, sus guías espirituales.
que son todas amorosas. Es el Señor de amor, pero no lo hemos comprendido. Entonces, si no nos amamos a nosotros mismos, entonces no podemos amar a los demás. Reza un adagio, no sé si es masón o gnóstico, si aquel que pretenda dar algo debe de tener algo para dar, porque el que no tiene, no puede, el que no tiene, no puede dar, porque no lo tiene. Entonces, para dar hay que tener, y si queremos dar amor, tenemos que empezar por amarnos a nosotros mismos. De lo contrario, eh, será un error, será una acción equivocada. Puede uno sentir el impulso de dar amor, pero hasta para eso hay que saber dar. Ya en la clave de la teosofía que estuvimos estudiando varios años, se dice que no podemos dar la vida eh, eh, cuando por los demás, solamente en el caso en que la vida de los que pretendemos salvar sea más valiosa que la nuestra. Si no, pues no. O sea, es un acto de amor muy grande, pero si no vale la pena morir por alguien, pues no hay que morir. Tiene que valer la pena morir por otro o por otros. No es nada más morir por morir y decir, yo morí por amor. Pues sí, pero quizá tu karma, tu destino, era servir más ampliamente a la humanidad y no ocurrió porque a ti se te ocurrió en un impulso de entusiasmo, creíste que era importante dar la vida por unos cuantos que quizá después dan el ejemplo de que ni valía la pena o no valían la pena ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, con esto nos vamos dejándolo como reflexión y cerramos aquí la sesión de hoy agradeciéndoles como siempre su colaboración, su participación, su presencia, sus comentarios siempre son valiosos. Así que muchas gracias, nos vemos la próxima semana para continuar con este interesante estudio.